Buenos días, queridos niños y niñas de sexto. Hoy nos toca adentrarnos en la tercera parte del tema 5, ¿de acuerdo? Que es un tema en el que sabéis que estamos viendo muchos elementos que ya conocíais anteriormente, prácticamente repaso de factores o de aportaciones que tenemos de cursos anteriores, pero estamos simplemente recabando esa información y ampliándola mínimamente, más bien ordenándola para que no tengáis ninguna duda. Bueno, y si recordáis, en la última sesión estuvimos viendo el franquismo y estuvimos viendo la etapa o las fases que tuvo. Y en este caso vamos a pasar a la etapa o al momento posterior al final del franquismo, ¿no? Y que es la llegada de la democracia. Y bueno, como sabéis, la llegada de la democracia básicamente tuvo una presentación muy clara a través de una figura o de un evento que es conocido, se llama la transición española, ¿de acuerdo? Transición básicamente significa cambio, o sea que lo que tuvimos fue el cambio de un régimen en el que había una serie de libertades o no había, mejor dicho, una serie de libertades, a otro momento en el que sí existieron esas libertades, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte es transición, porque significa cambio, ¿de acuerdo? Un cambio de estado, de forma política, evidentemente. Bueno, pues para pasar del franquismo a la democracia, obviamente hubo la necesidad de llegar a unos acuerdos, ¿de acuerdo? Digamos que había con dos grandes formas de pensar, o dos sectores ideológicos al respecto cuando se planteó todo esto de la transición, ¿no? Había unos reformistas que lo que querían era reformar el régimen, digamos que hacerle adaptaciones, hacerle pequeñas variaciones, y luego por otra parte teníamos los rupturistas, que lo que querían era acabar directamente con el régimen, ¿de acuerdo? Bueno, pues como todos sabemos, la figura más representativa o el jefe del Estado durante el franquismo fue Francisco Franco, ¿de acuerdo? Y claro, la figura en la cual él pensó en delegar su autoridad para darle continuidad al modelo político que le había planteado fue el rey Juan Carlos I, ¿no? Entonces, repetimos esa idea de la continuidad. Y esa misión se la encomendó a Adolfo Suárez, ¿de acuerdo? Que fue el encargado de realizar esa transición. Básicamente lo que se buscó fue el acuerdo y el consenso, ¿de acuerdo? Cuantas más personas sea capaz de unir en torno a una misma idea, más probable es que esa idea llegue a buen puerto. Entonces, eso se consigue mediante el acuerdo y el consenso. Como medidas importantes que se tomaron, por una parte tenemos la legalización de los partidos, que en esta época, bueno, durante el franquismo, no, era, no eran legales, entonces no estaban representadas todas las formas de pensar. Entonces, por una parte, repetimos, se legalizaron los partidos y por otra parte se realizaron unas elecciones democráticas en 1977. ¿De acuerdo? El partido que ganó estas elecciones fue la UCD, que era la Unión de Centro Democrático, que era el partido que representaba a Adolfo Suárez. Bueno, pues lo primero que se hicieron fue, conforme terminaron estas elecciones y hubo unos resultados, fue convocar a las Cortes, formar las Cortes y promulgar una constitución, que fue la constitución de 1978. Se hizo un referéndum, que se hizo el 6 de diciembre, y a partir de ese momento pues ya tuvo vigencia la constitución que daba pues, todos los derechos que la gente había perdido durante mucho tiempo. Y por eso esa fecha del 6 de diciembre os sonará que además es una festividad que se celebra, que es el Día de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, con esto dejamos lo de la llegada de la democracia más o menos terminado. Y ahora vamos a pasar a la Constitución del 78 en sí misma, ¿vale? La vamos a desarrollar. ¿Qué elementos tenemos que destacar de esta Constitución de 1978? Pues por una parte, primero, que la soberanía reside en el pueblo. ¿Qué es esa soberanía? Es ser soberano, es tener el control o el mando sobre algo.
Entonces, si la soberanía reside en el pueblo, significa que el pueblo recupera el control. No está en manos de una persona que la puede utilizar o no de forma arbitraria, sino que reside en la voluntad de todos los ciudadanos. Eh, ¿En qué se transforma eso? ¿O de qué forma se plasma? Se plasma en una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa una monarquía parlamentaria? Significa que sigue existiendo un rey, pero el rey, como ya hemos visto anteriormente, acordaros unidades anteriores al absolutismo, el rey no es el que toma las decisiones de forma arbitraria y sin consultar, sino que el rey es el máximo representante del Estado, ¿de acuerdo? Pero el pueblo está representado en un parlamento. De manera que el rey tiene una función institucional. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué otro elemento nos encontramos en esta Constitución del 78? La separación de poderes. ¿De acuerdo? Que todos estos conceptos que estamos viendo de la Constitución del 78 prácticamente lo vemos todos los años cuando celebramos la Constitución, ¿de acuerdo? Porque hablamos de todas estas cosas. Así que no os agobiáis porque simplemente hago un repaso. Separación de poderes, eso significa que existen tres poderes que los vamos a desarrollar un poquito más abajo, pero básicamente lo que permite es que no haya injerencia. Esto significa que no se entrometan en asuntos de los jueces, los políticos y viceversa, ¿de acuerdo? Cada uno está en su compartimento. Vale, ¿qué más tenemos? La unidad de España, ¿de acuerdo? Entendiendo la indivisibilidad de España. Aún así, se concibe el concepto de autonomías, ¿de acuerdo? Y de nacionalidades. Nosotros vivimos en autonomía y se entiende que hay determinadas comunidades que pueden representar una nacionalidad, o al menos así quede representado. Luego, ¿qué libertades nos aporta? Nos aporta libertad de asociación. Eso significa que yo puedo organizarme con un grupo de personas, con el grupo que yo quiera de personas, para cualquier función que esté dentro de la ley o para simplemente eso, para reunirnos, ¿no? Por eso tenemos esa posibilidad, la de asociación o ese derecho, el de asociación y el de reunión, ¿de acuerdo? Que eran impensables en aquella época. Libertad de expresión, eso significa que nuestras ideas pueden ser expresadas de forma libre. También tenemos el de ideología, que significa que podemos pensar lo que queramos. Y por otra parte la religiosa, lo cual significa que podemos creer en lo que queramos, ¿vale? Esos son libertades que se adquieren con esta Constitución de 1978, perdón. Vale. Otro elemento importante que nos encontramos es la abolición o el fin de la pena de muerte, de la pena capital, que ya sabéis lo que significa. Significa que se le puede aplicar a una persona no condena, que es privarla de su vida, lo más extremo del mundo. Eh, ¿Qué otro elemento nos encontramos curioso dentro de esta Constitución del 78? Pues que todos somos iguales ante la ley, sin discriminar por razones de nacimiento, da igual donde hayan nacido, todos somos iguales ante la ley, la raza de la que sea, ya sabemos todos cómo pensamos al respecto a día de hoy, de sexo, todos somos iguales independientemente de que seamos hombres o mujeres, nuestra opinión, ¿de acuerdo? Independientemente de la opinión que tengamos, la ley nos tiene que tratar a todos de forma ecuánime. Y por último, de religión. Independientemente de la religión que tengamos, la ley tiene que ser igual para todos, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento tenemos que nos recordará seguramente algo que vimos que en la Segunda República nos parecía un avance? El derecho a la educación básica, obligatoria y gratuita. ¿De acuerdo? Otro elemento importante, el derecho a la propiedad privada. Eso significa a que tú tengas tus cosas y nadie te las pueda quitar. Al trabajo, tenemos derecho al trabajo, lo que pasa es que después, bueno, pues las circunstancias de una sociedad, de un país, hacen pues que ese derecho no siempre se cumpla. Derecho a una vivienda digna, que también sabemos todo lo que es tener una casa que cumpla unos requisitos mínimos, y asistencia sanitaria y social. Eso significa que nos asistan cuando estamos enfermos y que si tenemos algún problema de índole social, de adaptación, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, el Estado nos asista. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos deberes muy importantes. Tenemos un deber contributivo. Eso significa que estamos obligados a contribuir a todo este bienestar pagando nuestros impuestos. ¿De acuerdo? Que es la obligación primera que tenemos nosotros con el Estado. Eso y el cumplimiento de las leyes.
evidentemente, porque formamos parte de esta sociedad. Y por último, tenemos derecho o tenemos la obligación de defender España, ¿de acuerdo? Así que con todo este compendio de elementos que hemos visto que se atribuyen a la ley la Constitución de 1978, nos quedan ya todos aclarados. Ahora, por hacer un análisis muy rápido de cómo es España, pues decir que es una monarquía parlamentaria, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado antes lo que significaba, pero lo decimos muy rápido. Existe un rey, que es una figura institucional, pero la gestión del gobierno no la realiza este rey, sino que se realiza a través de un Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Que es votado por todos nosotros. El jefe del Estado, en este caso, actualmente es el rey Felipe VI. ¿Quiénes son los que participan en las elecciones? En las elecciones participan todos aquellos mayores de 18 años que quieran hacerlo. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las elecciones? Cada 4 años. ¿Qué tipo de elecciones tenemos? Generales, para elegir el Congreso de los Diputados y el Senado. Autonómicas, por ejemplo, de Andalucía, Madrid, Cataluña. Municipales, cuando estamos hablando de la localidad, ya sea ciudad o pueblo en el que vivimos. Y por último, europeas, que es a nivel de toda la Comunidad Europea, que también tiene representantes a través del Parlamento Europeo. Bueno, y ahora, por terminar, ¿cuáles son los poderes que nos encontramos dentro de un Estado? Nos encontramos tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿de acuerdo? El legislativo, ¿de qué se encarga? Se encarga de elaborar las leyes. Legislativo, legislar viene de ley, ¿de acuerdo? Viene de una palabra que tiene origen latino. ¿Qué es lo que se elige? Perdón, mm, ¿quiénes son los que conforman este poder, el poder legislativo? Las Cortes y el Senado, ¿de acuerdo? Segundo, el Ejecutivo. ¿De qué se encarga? Se encarga de poner en práctica o de transformar en algo palpable esas leyes. ¿Quiénes lo conforman? El presidente del gobierno y lo conforman los ministros. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? El judicial. ¿De qué se encarga? De que se cumplan las leyes. ¿Quién tenemos o quiénes conforman el poder judicial? Pues lo conforman básicamente los jueces. Pero destacaríamos, más allá de todos los tribunales que existen, las dos instancias más importantes, que son el Supremo y el Constitucional. ¿De acuerdo? Así que con esto tenéis desarrollado todas estas dos páginas que habíamos mencionado anteriormente: la llegada de la democracia y la Constitución del 78. Y pues bueno, si tenéis alguna duda podéis consultar esto las veces que queráis, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar atentos y espero que os sirva para entender la unidad si tenéis alguna duda más. Aún así, si queréis preguntar algo, ya sabéis cuáles son las vías para poder hacerlo. Así que muchas gracias y espero que estéis todos muy bien. Muchas gracias.